Anima. Fue un día completamente normal para mí. Bueno, en realidad, había recibido una multa de estacionamiento y una citación del jurado, así que fue un día bastante de mierda para mí. Sin embargo, ninguno de ellos parecería tener ninguna consecuencia. Cuando llegué a casa al final encontré mi computadora infectada por un virus. Pero tal vez estoy yendo un poco demasiado rápido. Déjame dar un paso atrás y comenzaremos desde que volví del trabajo ese día. Como siempre, lo primero que hice fue pasar por mi correo. Siéntase libre de imaginar mi desagrado por la situación del jurado. Tampoco ayudó que todo lo demás fuera correo basura y facturas. Lo que. Solo una de las muchas alegrías de la vida. Prefiriendo relajarme un poco antes de lidiar con ellos, fui directamente a mi computadora para hacer, bueno, nada en absoluto. Solo un poco de navegación, revise mi correo electrónico, etc. No hacer nada puede ser bueno para el alma. Sin embargo, noté que mi computadora funcionaba mucho más lento de lo habitual. Ciertamente más lento de lo que fue ayer. Mi primera reacción fue mirar mi barra de tareas para ver si tal vez mi antivirus se estaba actualizando, o tal vez Windows estaba descargando nuevas funciones o algo así. Ya sabes, los culpables habituales. Pero ahí, no tengo tanta suerte. Traté de aguantar las velocidades lentas por un tiempo, solo quería tener la cabeza nivelada antes de tener que lidiar con la solución de problemas, otra molestia más en este día que parecía tan propicio para ellos. Sin embargo, finalmente, mi paciencia llegó a su límite. Mis intentos de relajarme en la terminal se estrellaron y se quemaron. Fui a abordar este problema ahora, decidido a encontrar una manera de relajarme si me mataba. Al abrir mi computadora, se levantó una bandera roja. Mi disco duro no tenía espacio libre en absoluto. Para poner las cosas en perspectiva, tengo un disco duro interno de 1 TB, casi sin nada. Conseguí esta computadora de un amigo mío, mucho más técnico que yo, y aunque no sé tanto sobre computadoras como ella, sé que 1 terabit es mucho espacio y que toda mi computadora no usaba incluso el 10% ayer. Claramente, algo estaba pasando y sospechaba que se trataba de algún tipo de virus o malware. Escuché que hay algunos que crearán datos basura en su sistema, inundándolo con archivos inútiles solo para llenarlo y hacerlo funcionar lento. Siempre me había preguntado qué posible beneficio podría haber en esto, pero mi amigo me dijo que hay algunos estafadores que lo infectarán con uno de estos virus y luego intentarán cobrarle una tarifa para limpiar y acelerar su PC. Afortunadamente, no había recibido tal contacto, todavía. Aún así, mis sospechas parecían fundadas. Me di por vencido y realicé un análisis con mi programa antivirus, un análisis completo. Claro, uno podría pensar que un escaneo rápido sería más rápido, pero si no mostraba nada y luego me veía obligado a hacer un escaneo completo después, simplemente terminaría tomando más tiempo que si fuera con el escaneo completo desde el principio. Una especie de lógica indirecta, pero solo quería resolver esto para poder finalmente relajarme en mi computadora. Fui a ver televisión por un rato. Nada bueno, realmente solo quería ir a navegar. Un par de horas después, escuché el pequeño timbre de escaneo completo de mis parlantes y fui a examinar los resultados. Sin virus. Sin malware. Estaba desconcertado. Sin embargo, había una cosa a tener en cuenta en la pantalla. Un archivo, no se pudo escanear debido a valores de datos dañados. La ventana tenía 3 opciones. Lista, informar y descartar. Hice clic en lista para ver los detalles del archivo, y mostró un archivo compuesto por un montón de caracteres de caja cuadrada. xxxx.anima era el nombre del archivo. Este no fue un archivo que puse allí, y estoy seguro de que no estaba allí antes.
Nunca instalé ningún tipo de extensión de idioma en mi computadora, por lo que el nombre del archivo estaba escrito en caracteres de algún otro idioma, tal vez japonés, árabe o algo así. Tampoco había oído hablar del tipo de archivo Anima, pero eso podría esperar. La ubicación del archivo se incluyó en alguna subcarpeta aislada de System32. Ahí es donde a los virus les gusta esconderse, ¿verdad? Me dirigí a la carpeta y examiné el archivo. Como era de esperar, se leyó como un tipo de archivo desconocido. Mi computadora no sabía qué programa lo abriría, no es que tuviera planes de hacerlo todavía. Además, lo que más me sorprendió fue el tamaño del archivo, o mejor dicho, la falta de uno. No había ningún tamaño de archivo en la lista, es decir, era solo un desorden de texto confuso, si se puede llamar así. Parecía una especie de falla, pero tal vez eran un tipo extraño de personajes especiales. Antes había visto a gente hacer arte de firma usando lo que parecían desorden de texto confuso. Una de las primeras cosas que aprendí sobre las computadoras fue que una computadora hace lo que le dices, no lo que tú quieres, es decir, todo sucede por una razón. Alguien tuvo que programar este comportamiento, hacer que se muestre así. No sabía cuál era el archivo, pero sabía que no necesitaba enviar spam a mi sistema, como estaba seguro de que estaba haciendo. Entonces, por supuesto, habiendo encontrado al pequeño cabrón, lo borré inmediatamente. Todos los problemas desaparecieron, pude navegar en paz una vez más, la multa de tráfico se anuló y logré escapar de mi deber de jurado. Eso es, lo que me gustaría decir. En su lugar, apareció un pequeño mensaje de Windows que me decía que el archivo no se podía eliminar. El acceso fue denegado. No había duda en este punto, definitivamente algún tipo de virus. Lo intenté y lo intenté, pero nada de lo que hice fue capaz de deshacerme del cabrón. Después de 4 intentos, apareció una segunda ventana sobre el mensaje habitual no se puede eliminar. Este tenía el formato de un mensaje de Windows, excepto que no había ningún título en la barra superior de la ventana, y solo había una palabra de texto. Detener. Esto fue acompañado de 2 opciones. Sí o no. Consideré mis opciones, pero, sabiendo que se trataba de un virus y que no iba a permitirme eliminarlo voluntariamente, elegí sí. Afortunadamente, la ventana terminó como debería y volví a la ventana del explorador. Decidí investigar un poco, como probablemente debería haber hecho antes de jugar con el archivo, en retrospectiva. Aguantando la velocidad de navegación increíblemente lenta, realicé una búsqueda del nombre del archivo copiando los caracteres. Cuando no resultó nada, intenté buscar el tipo de archivo Anima, del que nunca había oído hablar. No hay resultados. Tal vez se trataba de algún nuevo tipo de virus. Quizás el software antivirus aún no había encontrado la forma de reconocerlo y nadie en línea lo había encontrado hasta ahora. Quizás fui su primera víctima. Me indigné. Esto es jodidamente perfecto, me dije a mí mismo, escupiendo todo tipo de vulgaridades que habrían resultado en no menos de una docena de bofetadas incluso de las monjas más saladas. No quería lidiar con esto ahora mismo. No quería lidiar con eso nunca, pero especialmente no quería lidiar con eso ahora. Dejé la computadora por un tiempo después de eso para encontrar otra forma de relajarme. No tuve tanto éxito. Al día siguiente, todavía estaba bastante molesto. Pero, al menos estaba más sensata de lo que era el día anterior, y este era mi fin de semana, así que tendría mucho tiempo para resolver esto. Llamé a la amiga mía de la que le había comprado la computadora, y ella atestiguó que no tenía conocimiento de ningún archivo de ese tipo, ni de cómo pudo haber llegado allí. Ella se ofreció a ayudarme a solucionarlo, afortunadamente. Después de que le conté todo lo que había hecho hasta ahora, parecía bastante convencida de mi teoría.
que se trataba de un nuevo tipo de virus sin ningún método conocido actualmente para tratarlo. Desafortunadamente, ella no era lo suficientemente hábil para intentar separar un virus desconocido recién salido del mercado, por lo que su ayuda terminó ahí. Estupendo. Sin nada más que hacer, decidí experimentar con el archivo. Me tomó un día completo hacer una copia de seguridad de mis archivos importantes en una unidad separada, con suerte sin que el virus se trasladara con ellos, y al día siguiente pude comenzar a lidiar con el asunto. El archivo no era un ejecutable independiente, o se habría ejecutado solo cuando hice doble clic en él. Sin saber con qué programa se pretendía ejecutar el archivo, comencé a recorrer todos los programas de mi computadora, tratando de encontrar algo que funcionara. Primero fue el blog de notas, ya que encontré muchos archivos desconocidos que se pueden leer en formato de texto. Este volvió a aparecer como un grupo de los símbolos del cuadro de carácter faltante. Por lo tanto, se podía leer como un archivo de texto, pero estaba todo en otro idioma. Supongo que es un comienzo. A falta de algo más que probar, continué con la lista de programas. El siguiente fue el visor de fotos de Windows. No esperaba que sucediera nada, ya que si el archivo se había abierto en el blog de notas, eso significaba que tenía que ser algún tipo de archivo basado en texto, ¿verdad? Bueno, de alguna manera, PhotoViewer pudo leer la cosa, y se le ocurrió una imagen de una bonita casa suburbana en alguna parte. Si no fuera por los sutiles toques culturales, como los edificios del fondo y el estilo del buzón, habría asumido que se trataba de un suburbio estadounidense. Desafortunadamente, no había ningún tipo de texto en ninguna parte de la imagen, por lo que no pude determinar el país de origen. Traté de mover la ventana hacia un lado para más tarde, pero la cerré accidentalmente. Entonces, intenté abrir el programa nuevamente con PhotoViewer, y nuevamente funcionó, pero, esta vez, obtuve una imagen diferente, esta del interior de un automóvil conduciendo por una carretera de ladrillos, desde la perspectiva del conductor. ¿Cómo fue esto posible? Incluso suponiendo que el archivo pueda ser leído tanto por el blog de notas como por el visor de fotos, es solo un archivo. Abrirlo debería producir el mismo resultado cada vez. Si se trataba de un virus, parecía alterar las funciones de mi máquina algo feroz. Abrí el archivo una vez más en el visor de fotos y, esta vez, obtuve una serie de símbolos blancos grandes y en negrita sobre un fondo negro. Podría estar equivocado, pero estoy bastante seguro de que eran caracteres rusos. De ahí es de donde es este archivo. Rusia. Y las imágenes también. Desafortunadamente, era una imagen, así que no pude copiar el texto y pegarlo en un motor de búsqueda. Sin embargo, tenía curiosidad. Decidí tomar una captura de pantalla del texto para poder verlo más tarde. Una pantalla de impresión ImsPaint se abrieron más tarde, intenté pegar lo que había copiado, pero nuevamente, la imagen no era la misma. Esta vez se trataba de una mujer joven, vestida con atuendo formal, mirando expectante a la cámara. Fue lo más loco. Cada vez que este archivo aparecía en la pantalla, una nueva imagen. A partir de ahí, utilicé los comandos de teclado deshacer y rehacer para borrar y volver a pegar rápidamente la imagen una y otra vez. Cada vez, fue algo diferente. Una tienda de comestibles, un teatro, la sala de estar de alguien, un hombre mirándose en un espejo, un par de tumbas. Después de eso, la próxima vez que refresqué la imagen, entendí esto. Esto, me hizo saltar un poco. Se suponía que esto iba dirigido a mí. ¿Es esto a lo que se tradujo el texto ruso antes? Alguien tuvo que precargar todas estas imágenes en una presentación de diapositivas y programarlas en este archivo. Tal vez había imágenes de este mensaje en todo tipo de idiomas, y estos fueron solo los dos que encontré primero.
Aún así, me llegó algo sobre el mensaje de texto grande, en negrita y blanco, y apagué Paint. Aún así, tenía curiosidad ahora. Quería saber qué otros programas podrían abrir este archivo. Probé a continuación Windows Media Player, curioso por saber cómo podría interpretar el archivo. Aparentemente, lo leyó como audio, pero curiosamente, la pequeña barra de búsqueda no se movió. A medida que se reproducía el archivo, la cuenta de tiempo aumentó, pero la barra se mantuvo en el extremo izquierdo, como si estuviera reproduciendo algún tipo de transmisión en vivo en línea. El audio era una grabación muy clara de varias personas hablando en ruso. Al escucharlo, ahora estaba más seguro de qué idioma era. También fue un indicio de que escuché el ruido de los platos y el sorbo de líquido cuando la palabra borscht surgía de vez en cuando. Solo podía asumir que se trataba de una grabación de una cena familiar o algo así. ¿Por qué estaba en el archivo? No tengo idea. El audio era bastante mundano. Después de 5 minutos más o menos, sin que sucediera nada particularmente interesante, cerré y, esta vez, intenté abrirlo en VLC Media Player. Esta vez se leyó como un video. No sé por qué sería diferente entre los dos jugadores, pero sucedió lo mismo en VLC, donde la cuenta de tiempo aumentó, pero la barra nunca se movió. Debido a la infección de mi computadora, el video corrió extremadamente entrecortado, pero lo que pude distinguir parecía ser una vista en primera persona de alguien sentado en una oficina, trabajando en una variedad de papeles. A veces, vi el reflejo del espectador en el monitor de su computadora, y parecía ser el mismo hombre que se miraba en el espejo en esa imagen que apareció antes. Curioso. Solo para ver qué sucedía, avancé con la barra de búsqueda, tratando de encontrar otras partes del video, pero tan pronto como traté de moverlo de su posición, pegado al lado izquierdo de la ventana, VLC se bloqueó y me vi obligado a apagarlo. Cuando lo hice, apareció otro mensaje de Windows debajo de la ventana. Nuevamente, no hay título en la barra superior y solo una línea de texto. Aléjate. Una vez más, las opciones fueron sí y no. Solo para ver qué pasaría, esta vez, hice clic en no. Puede que haya sido un error. Puede que haya sido un error. Puede que haya sido un error. La ventana no se cerró, pero de la nada, mi computadora comenzó a zumbar como si estuviera bajo una tensión increíble, y la pantalla prácticamente se bloqueó. Intenté mover el mouse, pero no pude moverlo fuera de la ventana. Aléjate, que aún tenía ambas opciones seleccionables. Pensando que tal vez la computadora estaba teniendo problemas para procesar el comando, una vez más hice clic en no. Esta vez la reacción fue aún más fuerte. Innumerables ventanas de mensajes comenzaron a aparecer sobre la actual, todas idénticas. Aléjate, 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 aléjate. Uno tras otro, rápidamente comenzaron a aparecer sobre el último, ralentizando mi computadora a un paso literal de caracol. Intenté mover el mouse, y muy lentamente se alejó del botón no. Con la esperanza de terminar con esta calamidad en este punto, logré que divague hasta el comando sí y, finalmente, lo hice clic. Así, las ventanas dejaron de aparecer, el disco duro dejó de zumbar y todo pareció volver a la normalidad. O, al menos, volvió a ser como estaba antes de hacer clic en no. El archivo seguía allí y todavía había que ocuparse de él. Intenté una vez más borrar el archivo. Esta vez, apareció un mensaje que decía no, con la única opción en la que se puede hacer clic es aceptar. Curioso, este mensaje era diferente del que recibí la última vez que intenté borrarlo. Intentar sacar una X de la ventana del mensaje no hizo nada, así que de mala gana presioné aceptar y se cerró.
Intenté copiar el archivo en una unidad y sacarlo de mi computadora, pero luego recibí un mensaje de error de Windows que me decía que el archivo no se podía mover porque otro programa estaba accediendo a él. El mismo mensaje apareció cuando intenté moverlo al escritorio para facilitar el acceso. Tenía curiosidad por ver si esto era cierto o no, y, en realidad, no había echado un vistazo a mis procesos para ver si tal vez estaba sucediendo algo allí que estaba haciendo que mi sistema se arrastrara tanto. Abrí el administrador de tareas y cambié a la pestaña Procesos y, efectivamente, en la parte superior de la lista estaba uno llamado Anima. Ocupaba casi el 100% de la potencia de procesamiento de mi computadora. Significaba eso que este archivo no solo ocupaba todo mi disco duro, sino también la mayor parte de mi RAM. ¿Qué tan grande era esta cosa? Sin pensarlo más, decidí terminar el proceso. Esto resultó en otro mensaje de Windows. Sin título, este decía por favor no. Estos mensajes sin título no fueron escritos por ningún ganador del premio Pulitzer, eso es seguro. Las opciones en las que se podía hacer clic eran no y no. Una vez más, incapaz de marcar con una X, hice clic en uno de los dos no y la ventana se cerró. Debajo, estaba el típico mensaje de Windows, preguntándome si estaba seguro de que quería forzar la finalización del proceso. Me alegro de que el virus no interfiriera con esta función. Hice clic en finalizar proceso y mi disco duro zumbó por un momento. Entonces, así, el proceso se desvaneció. El uso del ACPU volvió a bajar a sus niveles normales y, finalmente, pude volver a utilizar la máquina libremente. Sin embargo, el archivo todavía estaba allí, en la carpeta. Podría haberlo borrado en ese mismo momento, pero quería comprobar una vez más, para estar seguro de que nadie más se había encontrado con este pequeño bicho todavía. Entonces, ahora que estaba funcionando casi a toda velocidad, hice otra búsqueda de tipo de archivo Anima. Todavía no hay resultados. En una última corazonada, basándome en el nombre del proceso que vi en ejecución, intenté hacer una búsqueda solo de Anima. Todo esto devuelto fue que Anima era una palabra latina que se traduce funcionalmente al inglés como alma. Cuando leí eso, todo me golpeó como una tonelada de ladrillos. Ese archivo, no podría haber sido posible, ¿verdad? Era ese archivo Anima, un alma humana. Tenía que ser una especie de broma, jugada por alguien que intentaba horrorizar a la gente por una risa barata. Todo esto tuvo que ser programado, una gran ilusión, jugar con la funcionalidad de mi sistema y crear todos estos mensajes emergentes, imágenes y archivos, solo para engañarme y hacerme pensar que esto realmente podría ser una persona, en formato digital. Por supuesto, la sola idea es absurda. Incluso si existiera algo como una computadora encantada, o algún experimento militar para extraer un alma humana en un formato digital, no hay razón, no hay forma de que termine en mi computadora. ¿Cómo pudo haber sucedido eso? Por supuesto, no tengo una mejor explicación de cómo un virus de este tipo pudo haber llegado a mi sistema. El lado lógico de mí sabe que es mejor no creer en los juegos de algunos bromistas, pero, aún así, la posibilidad, por pequeña que sea, todavía me persigue. ¿Y si realmente hubiera sido una persona allí? Su vida, sus recuerdos, sus pensamientos y sentimientos. Si es así, ¿qué acabo de hacer al finalizar el proceso y finalizarlo de mi sistema? Esto no era algo en lo que quisiera pensar. Decidí simplemente eliminar el archivo, para no tener que volver a pensar en ello nunca más. Pero, antes de hacer eso, tenía que saberlo. La curiosidad se apoderó de mí e intenté ejecutar el archivo nuevamente en todos los programas que había probado anteriormente. El blog de notas ahora lo lee como un documento vacío.
No importa qué otro programa usé, solo se leía como una pantalla negra vacía, con una débil estática para el audio. No quedaba nada. Nada.